Sesión lo que vamos a ver ahora va a ser la manipulación o la creación de los objetos que contiene una base de datos. Primero vamos a ver qué contiene el objeto base de datos. En las sesiones anteriores, pues vimos lo que contiene, los objetos que contiene un servidor. Estuvimos revisando y explicando cada una de las diferentes carpetas que contiene, que son los diferentes objetos que se pueden estar creando. Y en una de ellas teníamos el objeto database que me permite crear una base de datos. Bien, ya creamos una base de datos. Ahora, ¿qué contiene una base de datos? Una base de datos va a estar conformado por el diagrama de base de datos, que esto les comento que en la versión de SQL 2014 se retiró en alguna ocasión. Se los comento también por si llegan a ver versiones anteriores y de repente no tiene el diagrama de base de datos y posteriormente regresó otra vez el diagrama de base de datos. ¿Qué es el diagrama de base de datos? Te permite de manera visual ver cómo están conectadas las tablas con las respectivas relaciones que vamos creando. Y estas relaciones no son relaciones solamente de manera visual, sino que son relaciones que existen en esa base de datos y que te permite el diagrama de base de datos verlo desde dos puntos de vista. Puedes crear las relaciones desde el diagrama de base de datos o puedes visualizar qué relaciones ya creaste en las tablas utilizando el diagrama de base de datos. Entonces tienes como que doble funcionalidad con esta parte del diagrama de base de datos. Después tenemos la parte de las tablas, es decir, todas aquellas tablas que van a estar relacionadas con esta base de datos la vamos a encontrar en esta sección. Después tenemos la parte de vistas. Una vista representa o significa el resultado de una relación de una o más tablas con algunos campos específicos o algunas condiciones que nosotros le establezcamos. Normalmente el uso de una vista es cuando reunimos varias tablas para generar una sola o para generar una consulta. La vista prácticamente es una consulta, que normalmente es una consulta compleja que me ayuda a que no tenga que estar escribiendo a cada rato dicha consulta, sino que la creo y la relaciono a través de una vista. Esto no lo vamos a ver, son recursos externos. Los sinónimos es como una especie de alias que le puedes colocar a los objetos, ya sea vistas, ya sea tablas, ya sea eh, procedimientos almacenados, que permiten que podamos sustituir los valores que contiene o la forma de hacer referencia a ese objeto que estamos utilizando. Se ha utilizado mucho, por ejemplo, en los servidores vinculados. De repente la relación que tiene o el nombre del servidor vinculado cambia. ¿Por qué? Porque se encuentra en otro servidor, movieron el motor de base de datos a otro servidor y entonces cambian esos nombres. Y entonces para evitar tener que estar editando y cambiando el nombre del servidor de la base de datos, se utilizan los sinónimos de los cuales es como un alias de lo que representa algo de un objeto. La parte de programación tiene varias secciones, entre los que lo que vamos a manejar es procedimientos almacenados, que significa el resultado de ciertas acciones que se van haciendo se pueden programar y que te ofrezca un solo dato o un conjunto de datos, ya sea un dato escalar o un dato de tipo tabla. De la misma manera tenemos las funciones. La diferencia entre una función y un procedimiento almacenado es que el procedimiento almacenado se le pasan datos y trabaja con ellos y genera un resultado. Ese resultado generalmente puede ser una variable de salida o puede ser una tabla que se asigna a una tabla temporal. En cambio, las funciones es
como su nombre lo indica, una función la cual puedo utilizar dentro de una consulta. Es decir, en una consulta donde hago un select, edad, select nombre, select apellido y, por ejemplo, select querer sacar la fecha de nacimiento o tengo la fecha de nacimiento y quiero sacar la edad, entonces en una función puedo poner calcula edad y le paso la fecha de nacimiento. Y por cada registro que se va ejecutando la función y va generando de manera dinámica la edad de la persona. Esto es lo mismo que vimos a nivel general, desencadenadores, pero desencadenadores a nivel base de datos. Esto no lo vamos a ver, corresponde a armados o relaciones con lenguaje C. Tipos de datos que podemos tener, tampoco lo vamos a ver. Reglas tampoco. Son las reglas que podemos establecerle a la base de datos. Valores por defecto, tampoco lo vamos a ver. Esto ya es un poquito más avanzado. Guías de planificaciones de guías para la base de datos, no lo vamos a ver. Secuencias tampoco. ¿Okay? Después de la sección de programación tiene consultas almacenadas, que esto tampoco lo vamos a ver. Tiene servicios, que tampoco lo vamos a ver. Almacenamiento, que tampoco lo vamos a ver. Y tiene también lo que se conoce como la seguridad. La seguridad es lo mismito que tenemos aquí en seguridad, solamente que se relaciona o se ve desde el punto de vista de base de datos. Tengo el usuario, tengo los usuarios los usuarios que puedo crear, que se refiere a los logins, los roles que puedo establecer, los esquemas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar entonces viendo la parte más importante de una base de datos, que es crear aquellos objetos donde se van a guardar la información de esta base de datos. Esos objetos en una base de datos relacional se le conoce como las tablas. Para crear una tabla, como vimos en un curso anterior de creaciones de bases de datos, crear una tabla, pues es lo mismo, botón derecho, le digo crear una tabla y se abre una ventana con la información de una tabla. Una tabla puede contener diferentes objetos. Los objetos que contiene una tabla son los campos, que es lo que conforma una tabla, y un campo puede tener también propiedades. Un campo puede estar indexado, un campo puede ser un campo calculado, es decir, de manera automática y dinámica se va actualizando el dato. Puede ser un campo de tipo autonumérico, significa que cada vez que se inserta un registro, ese campo automáticamente se va incrementando en un valor. Puede ser un campo que tenga una regla de validación. El campo puede tener valores predeterminados o puede ser de manera nula. Bien, entonces vamos a poner nuestro primer campo, al cual le vamos a llamar el identificador, ID. A continuación, en esta ventana, que es lo correspondiente a crear el nombre de los campos de esta tabla, aparece entonces el tipo de dato que va a contener ese campo. En SQL Server tenemos varios tipos de datos, desde datos muy sencillos hasta datos muy complejos. Cada uno de ellos tiene diferentes características. Por ejemplo, el primero que tenemos arriba se le conoce como el entero grande. El entero grande viene en una cantidad, tiene un rango de cantidad con el cual puede aceptar ese campo. De ahí tenemos, por ejemplo, hablando de tipos de datos de enteros, vamos a encontrar, por ejemplo, el entero normal, el entero que también tiene un rango de numérico que puede guardar este campo, mucho menor que el entero grande. Y de ahí tenemos datos más pequeños como lo que es el entero pequeño o el entero más pequeño. ¿Okay? Esta parte de qué tipo de datos y qué rangos corresponden, se los dejo a ustedes para que lo revisen en el manual de SQL Server, tanto en el portal como también en las páginas web. Van a poder encontrar ustedes estos manuales
Y ahí les explican y les van diciendo cuál es el rango o las características que tiene cada uno de estos tipos de datos. En grupo tenemos lo que son los enteros, tenemos lo que son los reales. Aquí tenemos reales. Tenemos también lo que son los binarios. Tenemos lo que son bits. Los bits son 0, 1. Tenemos los que son de tipo cadena, son de varchar y char. ¿Quién sabe la diferencia entre un varchar y un char? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me dice? Varchar con char. Algunos ya los deben de saber. Otros todavía lo van a conocer. ¿Char qué es? No, no. Ambos almacenan, un char y un varchar almacenan datos alfanuméricos. Puede ser números, pueden ser letras, pueden ser símbolos, todo lo que sea de tipo carácter, tanto el char como el varchar lo almacenan. Pero hay una diferencia. ¿Cuál es? ¿A qué te refieres con la longitud? Porque yo puedo poner un varchar de 10 y puedo poner un char de 10. Ambos tienen la longitud 10, pero hay una diferencia. ¿Cuál es? Muy bien. La diferencia entre un varchar y un char es que uno, su nombre lo dice, varchar, variable, una cadena variable que se va a adaptar de acuerdo al dato que tú estás guardando. Si yo tengo un campo, por ejemplo, nombre, y lo defino con un varchar de 50, lo que va a suceder es que cuando yo grabe la palabra Alex en ese campo, el tamaño de ese campo en ese momento para ese registro solamente van a ser 4 caracteres, aunque se haya definido para 50. En cambio, si yo utilizo un campo de tipo char que sea también de 50, cuando yo grabe en ese campo la palabra Alex, lo que se van a guardar no son 4 caracteres, van a ser los 50 caracteres, porque le estoy diciendo que tiene que guardarme cada vez que se genere un registro 50 caracteres para ese campo. Eso es un campo de tipo char. Un campo de tipo varchar, aunque tú le pongas 50, si el dato que estás guardando son 3 caracteres, únicamente 3 caracteres voy a guardar. ¿Por qué creen que existe esa diferencia entre varchar y char? ¿Por qué será? Por el tamaño en disco duro. Porque imagínense que ustedes creen campos de tipo char para todo. El nombre va a ser de tipo char de 50. El apellido paterno va a ser de tipo char de 50. El paterno va a ser tipo char de 50. Cada vez que ustedes graben un registro, están utilizando 150 caracteres. Y si lo vemos a nivel bytes, ¿cuántos bytes corresponden un carácter? ¿Se acuerdan? Bueno, pues se lo dejo de tarea. ¿Cuántos bytes corresponden a un carácter? Lo multiplican por 150 y esa es la cantidad de disco duro que va a estar guardando la base de datos por cada registro. O hagámoslo mejor, ustedes tienen internet, busquen cuánto equivale un carácter, en cuántos bytes. Si no me equivoco y para no errar, creo que son 4 bytes por carácter. Pero confírmenlo, porque no me acuerdo no estoy muy seguro. Bien, entonces, si nosotros utilizamos puro campo char, nuestra base de datos queda inmensa, aunque no tengamos muchos datos.
Y eso ha pasado en bases de datos antiguas que ustedes lo revisan y tiene 2 gigas de espacio consumiendo y el total de archivos o el total de registros que tiene son 2,000, 3,000 registros. Y uno dice, ¿por qué está tan grande? Ah, porque todos los campos que contiene cada una de sus tablas son de tipo char. Entonces, tiene muchísimo espacio desperdiciándose. ¿Alguien ya revisó cuántos caracteres corresponde, cuántos bytes corresponde a un carácter? ¿Cuántos? 8. Ahí está. Es el doble, perdón. Entonces, si sacamos cuentas, y mencionamos que 8 bytes corresponde a un carácter por 50 por 150 por los 3 campos, vamos a guardar 1200 cada vez que grabemos un registro. Supongamos que grabas 1000 registros, 1000 personas, que tampoco es mucho. ¿Cuántos alumnos somos en la facultad? ¿Llegamos a 1000? Sí, ¿verdad? Esta es la cantidad de, ¿qué me dijiste que son 8 bytes, son bytes, ¿verdad? 8 bytes. Divídelo entre 1000 para que nos dé megabytes. Y esa es la cantidad que nos está dando. Entonces, imagínense cuánto espacio vamos a estar consumiendo de disco duro. Por lo consiguiente, se crea y casi todos los motores de base de datos van a encontrar este tipo de dato. Varchar. El varchar, a diferencia de un char, como les comentaba, el dato que tú grabes es la cantidad que va a utilizar, no va a utilizar todo. En cuestiones de fecha, tenemos guardar solamente la fecha, guardar la fecha hora, y aquí son fechas y horas extendidas, incluyendo zonas horarias, etcétera, etcétera. Esto, como les dije, son los reales, decimales, flotantes. Geográficos y geométricos son de las últimas versiones que van a encontrar en los motores de SQL Server. Pues esto me sirve para coordenadas geográficas, me sirve para ubicaciones dentro de las famosos GIS que ya se están utilizando comúnmente. Este campo imagen me permite guardar imágenes, subir imágenes y guardarlas en una base de datos. No es muy recomendable hoy en día guardar estructuras como de tipo imagen o u objetos o documentos dentro de una base de datos. Anteriormente se hacía y era muy seguro. ¿Por qué? Porque nadie más puede entrar a visualizar esa información a menos que tú le des permiso, ya sea como administrador de base de datos o ya sea como el lenguaje de programación que estáis utilizando. ¿Cuál es el problema? Viene lo mismo. Subes una imagen de 2 megas, un campo de tipo imagen va a tener 2 megas. Y si vas subiendo y el campo de tipo imagen no tiene un ancho específico, o sea, es lo que tú vayas subiendo, ¿no? Entonces puedes subir 2 megas, 4 megas, 8 megas. Y en lo particular, yo creé 2 bases de datos de tipo imágenes utilizando estas estructuras. Muy excelente, muy bueno, muy padre. Funcionó bastante bien, pero ahorita las bases de datos están en 50 gigas. Ya hicimos compresión de la imagen, utilizamos formatos JPG, etcétera, etcétera. Pero pues al final se consume bastante. Si es necesario, porque necesitas que las imágenes estén controladas y tengan una seguridad, adelante, ¿no? Nosotros invertimos en esas cantidades de disco duro, pero pues es necesario para que no nos afecten y no nos estén molestando. Y es tecnología antigua. Actualmente ya se manejan otro tipo de seguridad con respecto al tratamiento de las imágenes. Eh, Igual tenemos el binario, que es lo mismo, es para guardar de manera binaria. Y pues también tenemos la información para guardar de manera XML, como lo está guardando, como lo guarda, por ejemplo, la base de datos de Mongo.
Bueno, ahorita vamos a utilizar uno que es el básico. Vamos a utilizar un entero. ¿Ok? Y a continuación tenemos una sección que diga si son nulos o no nulos. Como un breve comentario, ¿quiénes me están llevando y quiénes están haciendo una tabla? Los demás que me sigan. ¿Ok? Bien. Esta parte de mostrar nulos o no significa que si ese campo va a poder aceptar valor nulo. Un valor nulo no es cero. Un valor nulo no es espacio en blanco. Un valor nulo es valor nulo. Investigo en la internet para que vean el significado que se les da. No ahorita, más adelante. Seguimos con el curso. Bien, debido a que este campo lo voy a definir ahorita como autonumérico, le voy a quitar el valor nulo. No quiero que tenga un valor nulo. Como yo les decía, cada campo tiene sus propias configuraciones o propiedades. Estas configuraciones de este campo lo vamos a ver acá, en la columna de propiedades. Lo primero que estamos viendo aquí, que es lo que teníamos aquí arriba, es el identificador del campo, si acepta valores nulos y el tipo de dato. Estos tres primeritos son los que vemos acá. Y como les decía en la base de datos, ponen estos valores y ya estuvo, ya configuraron una tabla. Es muy sencillo crear una tabla. 4 campos, defino tipos de datos y ya. Pero configurarlos para que me sirvan de una manera adecuada y explotar las características del SQL Server, es por eso que estamos en esta clase. ¿Ok? Después de esto viene un dato importante. La propiedad predeterminado o default me permite que un campo pueda tener un valor predeterminado al momento de insertar el registro. Y esto me ayuda a que si al momento de guardar ese campo no considero, perdón, al momento de guardar el registro, no considero este campo, este de manera natural se va a crear con el valor predeterminado que yo le haya puesto. Aquí la condición es la siguiente. Si yo defino un valor predeterminado, entonces ese campo nunca va a aceptar valores nulos. ¿Por qué? Porque siempre le va a agregar un valor predeterminado a ese campo cada vez que se cree un registro. Okay. ¿Qué valor predeterminado le puedo poner? Depende del tipo de dato que yo haya seleccionado. Si selecciono de tipo carácter o de tipo entero, puedo poner un valor de tipo entero. Si selecciono de tipo carácter, además de poner de tipo entero, puedo poner letras. Puedo poner algún texto, puedo poner algún valor, algo que yo quiera que sea de manera predeterminada. ¿Ok? Bien. Este lo vamos a saltar por el momento. Vamos a irnos al primer bloque básico de configuración y después nos vamos a ir a algo más complejo. ¿Ok? Tipo de dato es entero. Este campo, conocido como el campo descripción, lo que va a hacer es proporcionarme información adicional a ese campo. ¿Qué significa esto? Observaciones. Es como que el dato adicional o los comentarios de ese campo. ¿Sí? Y aquí yo puedo poner lo que yo necesite para poder identificarlo. Este campo es el identificador de la tabla. Es que voy a escribir mucho. ¿Cómo le hago? Ah, pues tengo aquí un botoncito que me permite abrir entonces una ventana y puedo escribir sin ningún problema. ¿Ok? Después viene especificaciones de relleno de texto. No lo vamos a considerar ahorita y vamos a irnos a esta sección porque les dije que queremos un campo de tipo autonumérico. Para crear un campo de tipo autonumérico, lo que tenemos que hacer es dirigirnos
a esta sección que dice especificación de identidad. ¿Quieres que sea un campo de tipo identidad? Sí. Si aquí arriba no lo puedo hacer, es aquí abajo. Sí. Ojo, solo lo puedo hacer si no definí un valor predeterminado acá. Se tienen que establecer varias condiciones. Si tiene un valor predeterminado, ya no puedo hacerlo. Vean cómo se deshabilitó. ¿Por qué? Porque no puedo tener un autonumérico con un valor predeterminado. Es imposible. Tiene que estar vacío. Si yo lo definí como acepta valores nulos, cuando yo le digo sí, vean qué sucede aquí arriba. Se deshabilita. Porque también no puede ser un campo autonumérico que acepte valores nulos, porque nunca va a ser un valor nulo. ¿Ok? Bueno, cuando yo entonces le digo que es un campo de tipo identidad, se habilitan entonces con qué número quiero iniciar y cuánto va a ser de incremento. No necesariamente tiene que ser 1 a 1, puede ser cada 2 va incrementando, es decir, va a empezar con el 2, después va a seguir con el 4, después va a seguir con el 6 y así sucesivamente. Dependiendo de la cantidad incremental que le voy a poner aquí, es lo que, con lo cual se va a estar incrementando. Es su valor de suma que va a tener con su último registro guardado. ¿Ok? Y con esto ya tenemos un campo de tipo identidad. ¿Ok? Vamos a guardar esta tabla así como está y después la vamos a editar para que veamos también cómo editar una tabla. ¿Cómo guardo esta tabla? Bien, lo que tengo que hacer es dirigirme hacia mi botoncito de guardado. Aquí está. Y solo le doy salvar, le doy guardar. Pero antes de hacer esto, es importante poner el nombre de la tabla. ¿Ok? ¿Alguien ya le dio guardar? Sí. Efectivamente, si yo le doy guardar, me va a decir, oye, ponle el nombre de la tabla. No le den OK. ¿Alguien ya le dio OK? Denle cancelar. Así como hay propiedades para el campo, para cada campo, así hay propiedades para la tabla. ¿Cómo puedo acceder a las propiedades de mi tabla? Ya sea que sea nuevo, que esté creando ahorita la tabla o que lo esté modificando. La manera más fácil y no se maten es presionar F4. Busquen la tecla F4 y presionenla. Si tengo mi laptop y seleccionar F4 es un lío, váyanse entonces a menú ver y van a buscar el que dice F4. Propiedades de Windows. ¿Ok? Lo que va a hacer ahorita es mostrarme esta sección de propiedades. Son las propiedades del objeto seleccionado, que en este caso es la tabla. Estoy creando el objeto tabla que contiene objetos de tipo campo, que esos objetos de tipo campo tienen propiedades. Y aquí están las propiedades de este objeto de tipo campo, que es un subgrupo de el objeto tabla, le pertenece a la tabla. Y entonces estas propiedades son las propiedades del objeto papá conocido como el objeto tabla. ¿Ok? Aquí en estas propiedades puedo poner entonces el nombre de mi tabla. A esta tabla le vamos a llamar mi tabla. Y aquí viene la siguiente regla. Todos los objetos de SQL Server se les puede agregar comentarios a cada uno de ellos. Si le puedo agregar comentario a un campo, le puedo agregar comentarios a una tabla, le puedo agregar comentarios a una base de datos y así sucesivamente, para que me permita tener información adicional a cada objeto que yo esté agregando.
Obviamente, no todos los objetos les ponemos comentarios porque si no, nunca acabamos. Es como que quieras indexar todas las letras o todas las palabras de un libro. Va a estar más grande tu índice que tu propio libro. Sin embargo, a los que se consideran importantes son a los que le agregamos el comentario. En este caso, para esta tabla, el comentario, aquí yo lo voy a agregar. Donde dice descripción, vamos a poner, es mi primera tabla. ¿Ok? Entre las propiedades que tenemos de una tabla, tenemos lo que es el esquema. El esquema no vamos a entrar ahorita, más adelante vamos a ver qué son los esquemas, que los vimos también aquí en esta sección de opciones. Tenemos para el diseño de una tabla, si voy a tener una columna de identidad, sí. ¿Cómo es que sabe estas propiedades que voy a tener una columna de tipo identidad? Porque ya se lo dije. Porque al campo ya le dije, vas a hacer tu de tipo identidad y entonces dice, sí, hay un campo de tipo identidad que se llama ID. ¿Ok? Y con esta información ya tenemos lo suficiente para crear nuestra tabla. Ahora sí, si le damos agregar, perdón, si le damos guardar, se va a guardar. Pero, ¿qué pasa si yo soy un desarrollador de una empresa que no tengo acceso a la base de datos de producción, sino que yo tengo mi propia base de datos? Me dieron mi motorcito de base de datos y me dijeron, juega, trabaja, investiga. Y cuando todo esté listo, me pasas las instrucciones de SQL Server para crearlas, porque tú no vas a poder acceder al motor de base de datos de producción. Apenas te estoy contratando y no tengo idea de cómo eres. Y si le vas a dar en la torre a mi base de datos, no me voy a arriesgar. Entonces tienes que pasarme los scripts o los comandos para crear una base de datos. Entonces uno dice, ¿para qué vine a tomar mi curso de base de datos aquí en FECA si solamente me mostraron el botón de guardar? ¿Qué hago? Pues antes de que nos pasemos a esa problemática, no necesito tener que escribir el código para poder pasar esa información. Con este dato que ya tengo, me voy aquí donde dice no salvar todo. Hay una opción que dice mostrar, mostrar el cambio. Ok. No está habilitado, vamos a habilitarlo. Bueno, vamos a guardarlo y ahorita habilitamos esa parte. Le damos clic al botón de guardar y ahorita vamos a crear, vamos a habilitar esta parte de mostrarnos ¿cómo se llama? Mostrarnos lo que es el script. Ahí está. ¿Alguien les marcó error? ¿Todo se guardó correctamente? Bueno, en esta parte donde está el menú, debe de existir un botoncito para generar el script. Que si no me equivoco, es este.
Generar cambios en script. Vamos a ver dónde lo dejó. Bueno, esto lo vamos a dejar para otra sesión, si no, no vamos a acabar. De alguna manera esto debe de poder bajarse y se debe de poder visualizar esta. Aquí debe estar la opción para generar scripts. De hecho, creo que no, ese es nuevo elemento. Ok. Bueno, ya grabamos nuestra tabla. Si nosotros refrescamos, aquí está mi tabla. Si quiero modificar los datos de mi tabla, botón derecho, diseño de nuevo y entramos aquí. ¿Okay? Puede ser que esto esté cerrado, diseño y entramos de nuevo. Vamos a crear un campo más que se va a llamar nombre y va a ser de tipo varchar de 50. ¿Okay? A este le vamos a poner valor predeterminado vacío, espacio en blanco y le damos guardar. Bien, esto quería que vieran. En el diseñador de base de datos, normalmente al momento de crear o de modificar una tabla, detrás de estas acciones se realiza una serie de comandos. Lo que yo no hago de manera manual, los códigos que yo no estoy escribiendo, digamos que el motor de SQL Server los está realizando, pero los está realizando en el backend, o sea, detrás no los veo. Y hay momentos en los cuales él lo que hace es eliminar la tabla y volverla a crear. Pero para hacer esto es muy peligroso y muy delicado. ¿Por qué? Porque si yo tengo una tabla que tiene muchísimos registros, cuando yo intente hacer esa acción de eliminar y crear la tabla, le va a llevar tiempo al SQL Server realizar esa acción. Por lo consiguiente, entonces, te advierte y te dice, yo de manera predeterminada no lo hago, te dice. ¿Por qué? Porque si en ese momento en que estoy trabajando se va la luz, tengo problemas de conexión o algo de los campos que contiene no los puedo interpretar correctamente, entonces se pierde esa tabla porque la estoy eliminando y la estoy volviendo a crear. En ese inter se puede perder. Entonces lo que tengo que hacer es asegurarme de que el usuario está consciente de lo que voy a hacer. Y si quiero estar, y si lo quiero hacer y estar consciente de ello, entonces lo que tengo que hacer es habilitarle o decirle al manejador de SQL Server que puede hacer ese tipo de acciones. ¿Cómo lo habilito? Me voy a ir entonces aquí a lo que es la parte de herramientas y me voy a ir a la parte de opciones. ¿Okay? Esta parte, esta ventana, es la ventana de configuración del manejador de SQL Server. Si esta ventana es de las propiedades del servidor, esta ventana es de la configuración de mi manejador, es decir, de SQL Server Manager.
y el anterior era del motor de SQL Server. Son dos cosas diferentes. Recuerden que cuando se instalaron dos cosas diferentes. Primero el motor y después el manejador. ¿Ok? En el manejador tengo varias opciones. Entre las diferentes, y les dejo a ustedes que lo revisen, pueden jugar con esto, no pasa nada. Lo peor que van a tener que hacer es volver a instalar el SQL Server manejador. El manager, no el motor. El motor no le pasa nada. Y aquí, pues hay entre los colores que van a aparecer en los textos cada vez que yo vaya a escribir, en lo que es la parte de los scripts que voy a estar formando. Eso es todo lo que tenemos acá. Cómo voy a importar y exportar, el tamaño de la consulta, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, aquí debería de poder cambiar a español, pero no tenemos. Y bueno, acá vamos a irnos hasta la sección que dice diseñadores. Y acá hay uno que dice, bueno, entre las diferentes opciones que hay para diseño, que se refiere a lo que es la base de datos, primero tengo uno que dice sobreescribir las conexiones eh, al momento de actualizar las tablas, la transacción, o sea, realizar las acciones cada 30 segundos. Autogenerar los cambios en los scripts. Este sí yo lo dejo habilitado. Ahorita va a generar los famosos scripts. No el botoncito, pero sí me va a generar el código. Advertir cuando una llave primaria tenga nulo. Esto es cuando quiero convertir un campo a llave primaria. Advertir acerca de diferentes detecciones eh, que llega a realizar al momento el manejador al momento de estar manipulando las tablas. Advertir sobre las tablas afectadas y aquí está el que nos está pasando. Prevenir cambiar cambios que requieran recrear de nuevo la tabla. Si yo deshabilito esta parte y le digo OK, entonces cuando yo quiera volver a guardar este cambio, ya no me marca, ya no me marca error. Esto que ven ahorita es porque le habilité para que me mostrara cuál es el código que va a hacer para crear este nuevo campo. Por eso dice que va a tener que volver a crear la tabla. Lo que va a hacer es crear una tabla temporal, modificar todo lo que ya tengo configurado a esa tabla, a esta primera tabla. A esta tabla temporal le va a agregar toda la información que tiene mi tabla ya creada, elimina la tabla nueva y renombra la tabla temporal con la nueva, con el objeto, con el nombre que tenía anteriormente. Aquí me dice que lo guarde, le digo que no y ya me creó ese cambio. ¿Ok? Y para finalizar el día de hoy, lo que vamos a ver es el contenido de una tabla. Para ver el contenido de una tabla, si ustedes se fijan, ya se creó la tabla. Lo primero que les mostré es diseñador de tabla que pueden modificar, pero también tenemos otras opciones que es una consulta, tráeme los 1000 registros de esa tabla, edítame 200 registros de esta tabla. Aquí lo más interesante, créame la tabla a través de los comandos de SQL Server, elimíname la tabla por medio de comandos de SQL Server, elimíname y créame la tabla por comandos de SQL Server, selecciona la tabla, haz una consulta, inserta, actualiza o elimina un registro. Las acciones que puedo tener con SQL Server. Ahorita lo que vamos a ver es la edición. Edita. Y en este caso, pues lo que vamos a ver es el contenido de la tabla. No tiene datos, pero estando en la opción de edición, lo que yo puedo hacer es agregar información.
Y si ustedes se fijan, el autonumérico empieza a funcionar. ¿Ok? Y así sucesivamente. Para finalizar esta primera parte, que es crear una tabla, crear un campo autonomérico y crear un campo de tipo cadena, solamente hay que tener un comentario con los campos autonoméricos. Y esto es para al momento de que ustedes vayan a servirles, les vaya a servir esto de manera para producción. Un campo autonumérico no se recomienda que sea un campo de tipo folio o de tipo o un campo que el usuario vaya a utilizar como el identificador de ese objeto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros identificamos este campo autonomérico, cuando nosotros exponemos este campo autonomérico para que los usuarios lo utilicen, al usuario le da la idea de que es un campo de tipo folio, un campo autonumérico, pero él espera que el autonumérico es que el último dígito, el último que utilizó esa información, el siguiente le corresponda a él. Por ejemplo, si voy a entregar 10 tiquetitos, después del número 8 debe seguir el número 9 y la persona va a esperar el ticket número 9 y después el ticket número 10. Pero no es así. Ahorita esto funciona bien porque todo está corriendo de manera tranquila. Pero si por alguna razón intento hacer esto, bueno, este no. Es un bar chart mayor de 50. ¿Ok? Si yo intento guardar, me marca un error porque tengo un campo, porque estoy insertando un dato mucho más grande de lo que yo tengo permitido. Se protege la base de datos. ¿Qué número siguió? ¿Cuál fue el siguiente autonomérico? ¿Qué pasó con el 6? El 6 desaparece o no aparece porque intenté guardar en la en la tabla. Al intentar guardar en la tabla, para el SQL Server corresponde un registro fallido, pero es un registro. Y ese tiene el número 6, aunque no se vea. El siguiente que se logró guardar es el número 7. Por eso entonces no me puede servir como folio. ¿Por qué? Porque nunca voy a encontrar un consecutivo de manera correcta. Tendría que todo guardarse de manera excelente, sin ningún problema, para que a mí me pueda servir como un consecutivo. Pero si a esto consideramos que 20 máquinas se van a conectar al mismo tiempo y 20 máquinas van a intentar insertar un registro y alguno de ellos puede fallar, entonces los consecutivos que van a aparecer, uno va a ser 1, el otro va a recibir el valor 5, el otro va a recibir el 7, el otro a lo mejor el 8 y el otro a lo mejor el número 15, porque son todos los intentos que se realizaron para esa tabla. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Bien, entonces dejamos la sesión hasta aquí. En esta sesión vimos crear una tabla, la información que contiene una base de datos, la información que contiene una tabla, los campos que contiene una tabla, las propiedades de una tabla y creamos dos campos, el campo autonomérico y un campo normal. Bien.
Bueno,